Bueno. Y bueno, ¿cómo funciona? Vamos a verlo así, en la grafiquita. Bueno, en esta imagen. El proceso que realiza el sistema gestor de base de datos está formado por varias capas que actúan como interfaces entre el usuario y los datos. Entonces, ¿cuáles son esas capas? Así como lo vemos aquí. Datos, sistema operativo, núcleo, diccionario de datos, acceso a datos y facilidades de usuario. Así se llaman las capas en el modelo realmente del funcionamiento de la base de datos. Pero, ¿qué hace cada capa? Bueno, la facilidad de usuarios o la última capa, que es como si lo comparamos con los niveles de abstracción de la base de datos, es el nivel, el nivel más alto, ¿verdad? Aquí están todas las herramientas que proporciona el sistema gestor de base de datos a los usuarios para permitir el acceso más sencillo a los datos. Actúan de interfaz entre el usuario y la base de datos y son el único elemento que maneja el usuario. Por ejemplo, eh, este SAP HANA que les digo es como esa interfaz. Algo así como que mucho más sencillo para el usuario de ver, ¿sí? Entonces, esa es la capa 1. Entonces, aquí tenemos el número 1. Entonces, inicia el proceso con una solicitud del usuario, es decir, con una solicitud de la capa facilidades de usuario y se conecta a través del sistema gestor de base de datos. ¿Qué hace el sistema gestor de base de datos? Ok, bueno, dice, se va a la capa de datos o a la capa de acceso a datos, la segunda capa. En esta capa, lo que hace el sistema de gestor de base de datos es comunicar lo que la aplicación del usuario le pidió al diccionario de datos, ¿sí? Que es la siguiente capa. Entonces, a través, obviamente, de las herramientas del sistema gestor de base de datos. Entonces, aquí está el sistema gestor de base de datos, está el paso 2. Entonces, el sistema gestor de base de datos se comunica a la metadata, o diccionario de datos, así se le llama la capa, diccionario de datos. ¿En dónde viene qué es el diccionario de datos? Es precisamente eso, un diccionario de la base de datos. Entonces, si ustedes se dan cuenta cómo es un diccionario, hay una palabra, no sé qué es, la busco en el diccionario, ¿verdad? Por ejemplo, quiero investigar qué es un perro, voy al diccionario, busco perro. Entonces ya sé, ahí que sé, ya sé qué es un perro, en qué página está, etcétera. Así es la base de datos. Entonces, el sistema gestor de base de datos dice, la solicitud del usuario es reporte de ventas. ¡Chu! Me vengo a la metadata y busco en qué tablas se están guardando los reportes de ventas. Y no sé, puede ser que la tabla se llama venta, usuario, catálogo y todo eso. O que haya un SP que extraiga toda esa información, lo identifica y pum, ya tengo en el diccionario, ya tengo esa información. Del diccionario de datos, que ya tiene como quien dice el nivel conceptual de lo que quiere extraer el usuario, se va al núcleo. ¿Quién es el núcleo? Bueno, es el que se encarga de traducir toda esa información que viene de la capa del diccionario de datos y la traduce, ahora sí que las prepara o las traduce en instrucciones que son interpretadas por el sistema. Es decir, realiza la traducción física de las peticiones. Entonces, por ejemplo, una metadata me puede decir, no sé, está en la tabla ventas. Ok. Entonces, ¿qué va a hacer el núcleo? Va a traducir en lenguaje computadora esa instrucción. Y esa instrucción va a llegar al sistema operativo, ¿sí? Ese sistema operativo
es la capa externa al software. Entonces aquí tenemos el sistema operativo. Este sistema operativo es la capa externa del sistema gestor de base de datos. Cuando llega al sistema operativo, que es la única capa que tiene acceso a los datos realmente, ya tiene la instrucción. Entonces va y ejecuta esa instrucción. A ver aquí. Ok, va y ejecuta esa instrucción. Y de ahí, obviamente, le genera una respuesta. Y este proceso, que ya traduce la información, que traduce el esquema lógico de la base de datos, la regresa de forma física al sistema gestor de base de datos. Y es donde ya podemos concluir, o sea, después del sistema operativo se comunica. Y este buffer del sistema es como la memoria o el espacio en el disco que debe estar disponible para poder entregar la información al proceso del usuario, pero se hace realmente a través del sistema gestor de la base de datos. Entonces el sistema gestor de la base de datos devuelve la información a través de que se haya realizado esa transformación de la instrucción. Entonces es como una traducción. ¿Por qué? Porque el lenguaje máquina pues es diferente, pues obviamente a lo que vemos al reporte final, ¿verdad? Entonces, en sí esto es como tal lo que debemos de comprender igual de cómo funciona un sistema gestor de base de datos, que es lo que hace. Podemos encontrar diferentes interfaces que nos permitan esa facilidad para conectarnos a la base de datos y poder manipular los datos, ¿verdad? Pero siempre es importante tener un sistema operativo para que se puedan traducir esas instrucciones. ¿Ok? De acuerdo a esto, vamos a encontrar diferentes personas en el entorno de la base de datos. Si se dan cuenta, hay un administrador de base de datos que es el que implementa la base de datos físicamente en los servidores. Dicen qué disco se va a almacenar, qué memoria va a ocupar, etcétera. Los diseñadores, pues obviamente son los que diseñan la base de datos debiendo identificar los datos, las relaciones y las restricciones, que era lo que platicábamos de que no, si ya aparte del artículo, debería yo de descontarlo. Toda esa parte se va definiendo aquí en los diseños de las bases de datos. De ahí encontramos los programadores de aplicaciones, que son los que se encargan de implementar programas para que les sirvan a los usuarios finales. ¿Por qué? Porque recuerden que un modelo entidad de relación o un diseño de una base de datos no lo puede, es muy complejo. Sí lo pueden leer a algunas personas, pero es muy complejo y pues sería muy tedioso leer un modelo entidad de relación cuando lo único que quiero obtener es mi nivel de ventas de este mes, ¿ok? Entonces, por eso encontramos este perfil, porque es el que le facilita la vida al usuario final, que es el cliente de la base de datos. Entonces, ese usuario final es el que debemos cuidar. Debe de estar contento con el servicio de la base de datos, con el servicio de la aplicación y con el servicio de la administración de la base de datos.